Despertado enorme interés, una línea de créditos hipotecarios lanzada por varios bancos públicos. De eso vamos a hablar ya mismo con Esteban Lafuente. Bienvenido, como siempre, cada mañana aquí a Más Despiertos. Bueno, y hay mucho interés en este sentido. Son la nueva línea de créditos de los bancos públicos, como bien decía. Se anunciaron varias veces. El fin de la semana pasada el presidente encabezó un acto presentando esta nueva línea de créditos, que es un poco una de las promesas o de las ideas que el gobierno siempre había impulsado desde la época de campaña, esto de reimpulsar el crédito hipotecario para que aquellos que alquilan puedan acceder a una primera vivienda y también para impulsar el sector de la construcción, sobre todo el sector privado. Se habla de 7 millones de inquilinos en el país, para lo cual hay mucho interés seguramente en este sentido. Y entonces, ¿cuál es la idea del gobierno? Ofrecer hasta 35.000 millones de pesos en estos créditos a 30 años que se miden no en interés fijo, sino en esta UVA, ¿viste? La unidad de vivienda, que lo que hace es ajustar el capital y los intereses del crédito tomado por la inflación. Es una unidad de medida, una unidad de valor que creó el Banco Central y que lo que hace es ajustar su valor con la inflación día tras día. Entonces, de alguna manera se va equiparando la cuota que uno tiene que pagar por ese crédito a partir de esta unidad de referencia, que permite también no solo esta entrega de crédito, sino también la posibilidad de hacer plazos fijos medidos con esta unidad, que de alguna manera también respaldan el valor del depósito que el ahorrista hace en la inflación a medida que pasa. Una inflación que, si bien todavía es alta, está a la baja. Entonces, en ese sentido, puede llegar a ser muy interesante. Bueno, si efectivamente la inflación llega a los niveles, bueno, que uno pretende para un país más o menos estable y normal, ¿no? El plan de la inflación de un dígito, que ese es justamente uno de los argumentos por los cuales el gobierno dice, esta es nuestra apuesta, a trabajar a 30 años, apostando a que la inflación no solo baje desde el 40% del año pasado a la meta del 17%, que ahora después vamos a hablar un poquito, pero sino que también se mantenga en esos niveles o incluso baje, para justamente en esta tener la previsibilidad que permita contraer un crédito a 30 años, que en Argentina, si miramos para atrás, desde el 87 hasta acá, hemos pasado opciones de hiperinflación, el 2001 y demás. Entonces, la idea es como y que permita que quienes en realidad necesitan el crédito hipotecario puedan acceder, porque muchas veces pasa que quienes en realidad no necesitan tal crédito son los que acceden y finalmente los que más lo necesitan no lo hacen, precisamente porque las exigencias son muchísimas. Que tiene que ver con el ingreso mínimo, con el valor de la cuota, que hace imposible que por el ingreso tal vez de la clase media, que ese es un poco el foco de esta línea de créditos. Acá tenemos una placa interesante. Son los 3 bancos públicos, como te comentaba. Los bancos privados también se van a ir sumando a esta modalidad de los créditos en UVA, cada uno con sus plazos y sus tasas de interés, pero en concreto los 3 bancos públicos ya anunciaron cómo van a ser las características de este plan. Te decía, 35.000 millones de pesos en total. El Banco Nación, que es el mayor banco público, va a ofrecer en principio 30.000 millones de pesos, es el banco con la apuesta más fuerte. Son créditos, como te decía, 30 años, un monto máximo de 3.100.000 pesos como máxima opción. La característica puntual es que el candidato, el postulante a estos créditos tiene que tener hasta el 20% como mínimo del ahorro de la vivienda que quiere comprar. Que es algo que suele ocurrir. O también otra característica a tener en cuenta. Una tasa de interés del 3,5% para los clientes, del 4,5% para los no clientes, y este es tal vez el principal virtud de estos créditos, que por cada millón de pesos en el crédito, la cuota promedio es 4.000, 5.000, depende de la característica del préstamo, pero bueno, es bastante accesible. Pues la apuesta también del gobierno, que la cuota promedio del crédito mensual sea equivalente o menor al del alquiler que los inquilinos pagan en su... Claro, de allí esto que decía yo hace un ratito, ¿no? Que sea accesible para aquellos que necesitan, ¿no? Exacto. Este crédito hipotecario, que bueno, a priori suena interesante, habrá que ver aquí la cuestión, ¿no? Exacto. Esta es la cuestión. Y sobre todo porque esta tasa de interés se suma a la inflación que vaya habiendo mes a mes. Entonces, en el horizonte mirando hacia el largo plazo... En términos generales suena todo muy bien, habrá que ver que finalmente este es el dato a tener en cuenta. El dato a tener en cuenta, que si observas la comparación con el Ciudad, que el Ciudad va a ofrecer hasta 2.000 millones de pesos según se anunció, la tasa de interés ya es el 5,9% para que es más elevada que la Nación, el Provincia lo mismo, cada uno con sus características. Lo que estamos comentando es que más allá de la presentación general de los temas, interesados en estos créditos, consulten en los sitios de los bancos, o sea, vayan a las sucursales para conocer un poco bien en detalle cuáles son las características y los pormenores de la línea de crédito. Y ojalá esto que han iniciado los bancos públicos traccione a los privados a que también se sube. Esteban, muchísimas gracias. Te digo. Elio, seguimos con vos. Bien, y la